6655. Bien, seguimos en este caso. Estamos con la profesora de Historia, Marcela Pisolato, para charlar acerca de la efeméride, no de hoy, sino la que se viene mañana, que es feriado, 20 de junio, Día de la Bandera. Así que nos metemos de lleno con el tema. Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por venir. Bueno, para charlar nuevamente, para interiorizarnos acerca de la historia, aprender y saber esas cosas que muchas veces pasan desapercibido. Mañana, 20, Día de la Bandera, una bandera muy bonita que tenemos, por cierto. Así es, sí, sí. Bueno, lo que nos ha dejado Manuel Belgrano, ¿verdad? Exacto. Bueno, nosotros en esta semana es como que estamos evocando el proceso de la independencia, ¿no? Porque, bueno, estas figuras, tanto Güemes como Belgrano, estuvieron involucrados con el proceso de la independencia a partir de la Revolución de Mayo. Bueno, Belgrano era un poco más grande que Güemes, había nacido en 1770, un 3 de junio. Y él era de Buenos Aires, contrariamente a Güemes, que había nacido en Salta, y era un poco ajeno a las áreas rurales, es decir, era el hijo de un comerciante acomodado, una persona que le podía dar una buena educación a sus hijos. En ese entonces pensá que las clases acomodadas, como Belgrano, se podían dar el lujo de mandar sus hijos a estudiar a Europa, ¿no? Belgrano fue a estudiar a la Universidad de Salamanca y se recibió de Derecho en España. El caso de Castelli, por ejemplo, y Mariano Moreno, que tenían una posición económica un poquito, de menor importancia, fueron a estudiar a Chuquisaca, lo que hoy sería Bolivia, en lo que antes era el Alto Perú. Entonces, eran muy pocas las personas que podían llegar a estudios superiores. Claro. Por lo general, como en el caso de Belgrano, estudiaban en el Colegio San Carlos y después, si sus padres tenían recursos, los mandaban a estudiar al Alto Perú o a Europa. Él tuvo la posibilidad de ir a estudiar en un momento de mucha efervescencia en Europa, porque pensá que en 1789 se desarrolla la Revolución Francesa. Claro. Y él estaba allá, él estaba en España. Entonces él estaba imbuido de las ideas liberales de ese momento. Así lo mismo ocurría con Mariano Moreno y con Castelli, pero tenían que leer como libros prohibidos acá en el Alto Perú, libros que llegaban de una manera un poco de contrabando. En cambio, allá Belgrano tenía la posibilidad de estar en debates y en tertulias, ¿no es cierto?, donde se estaba discutiendo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Claro. A él le gustaba mucho la economía y por eso leía mucho sobre, incluso tradujo una obra, la de Quesnay, que era un fisiócrata, y estos economistas hablaban de la riqueza, ¿no?, de cómo se podían hacer ricos los países y ponían su acento fundamentalmente en las actividades productoras de materias primas, la agricultura, la ganadería, y eso lo sedujo mucho a Belgrano. Pero también a Belgrano lo sedujo Adam Smith, que por ese entonces escribió La riqueza de las naciones, en la cual decía que sí, que estaba muy bien la agricultura, la ganadería, pero que a esas materias primas había que transformarlas en productos elaborados. Y eso fue lo que dio el desarrollo de la Revolución Industrial. Entonces ese era el marco en el cual un Belgrano joven, ¿no?, de unos 20 años, desarrollaba sus primeros pasos, ¿no? Así que él vino con una muy buena formación de Europa y por eso tuvo un trabajo en el consulado muy destacado. Pero de entrada él era una persona con ideales revolucionarios, como que no era una persona que se contentaba con sus beneficios de clase, como le pasaba a Güemes, ¿no? Es decir, eran personas disruptivas. Entonces él, por ejemplo, en el consulado trataba de instruir a la gente. Él decía, hay que desarrollar escuelas que instruyan a la gente porque es por la vía de la educación, eso es muy de Adam Smith, que la gente va a poder movilizarse socialmente, ¿no es cierto? Claro. Desarrollar buscando cambio potencialidad. Profundo, claro. Exactamente. Y bueno, ahí lo sorprende la Revolución de Mayo.
¿no? Él es el que publica desde el consulado, un año antes, la representación de los hacendados que le había escrito Moreno. Y esto también conecta con las invasiones inglesas, porque las invasiones inglesas no fueron exitosas en el sentido de que nosotros pasamos a ser una colonia británica desde el punto de vista político, pero sí fueron exitosas desde el punto de vista del mensaje que quisieron dejar los ingleses, que es el libre comercio. Claro. Es decir, abandonar a España como la metrópoli con la cual se comerciaba exclusivamente y empezar a abrirnos a otros países que ofrecían otras cosas, por ejemplo, los productos industriales. Entonces, este sector intelectual imbuido de estas ideas del libre cambio creían que el progreso estaba en nuestra relación con Inglaterra y no con España. Sobreviene la revolución del 25 de mayo y él es elegido vocal de la primera junta. Él en el Cabildo del 22 no tiene podríamos decir, un rol destacado, más bien lo tiene Castelli, que es el que va a desarrollar la teoría de la retroversión de la soberanía. Si el rey está ausente, porque Napoleón lo tenía prisionero, entonces la soberanía vuelve al pueblo y el pueblo debe darse un gobierno, ¿no es cierto? Y eso es lo que defiende Castelli en el Cabildo del 22 de mayo, que después termina con que se destituye al virrey el 25 y se crea esta nueva junta. Él integra esa junta, pero por muy poco tiempo le dura la comodidad de ocupar un cargo público en Buenos Aires porque ya emprende la expedición al Paraguay. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver que la Constitución en ese momento del Virreinato del Río de la Plata era lo que hoy conocés de Argentina, aproximadamente desde La Pampa, si trazaras una línea entre Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, hacia el norte, que eran las provincias que habían sido fundadas, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, las de Cuyo, ¿no es cierto?, las del litoral, Buenos Aires, la banda oriental, que era Uruguay, Paraguay y el Alto Perú, que era Bolivia. ¿Está? Entonces, cuando se produce la Revolución de Mayo y se rompe con ese gobierno colonial, pero no se declara aún la independencia, había focos contrarrevolucionarios en distintas partes del virreinato, claro, digamos, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, ahí lo mandan a Belgrano a tratar de llevar la revolución hacia el interior. Bueno, él no le va bien en Paraguay, tiene 2 derrotas, ¿no es cierto?, 2 batallas, la de Paraguarí y Tacuarí, y vuelve a Buenos Aires y es juzgado. Pero posteriormente se le otorga, porque se lo absuelve de toda culpa y cargo, y entonces nuevamente se le da una nueva expedición, que es cuando él se asienta en Rosario, y ahí se produce el hecho festivo, ¿no es cierto?, que nosotros consideramos a Belgrano como el padre de nuestra bandera, el creador y el fundador de nuestra bandera. Ahí me detengo un segundito, porque vos sabés que Belgrano, imbuido por las ideas de la Revolución Francesa, él considera, en ese momento cae un rey, Luis XVI, la Revolución obviamente lo mata, ¿no es cierto?, y muere la monarquía absoluta, en cierto modo, por derecho divino, y empieza a surgir una nueva forma de gobierno, que después se va a tratar de imponer con el tiempo, que es o la monarquía parlamentaria, constitucional, o la república, ¿no? Es decir, formas de gobierno donde se despoja al soberano del poder absoluto. Claro. Se le crea un órgano de control, que es el Parlamento, ¿cierto? Y en ese caso, Belgrano estaba como entusiasmado con esas ideas, la de la monarquía parlamentaria. Y en ese entonces, la familia real de Portugal, que tenía como colonia principal Brasil, se traslada a Brasil por miedo a que Napoleón los capture, porque Napoleón iba por ellos, ¿no es cierto? Invade España y después Portugal, porque lo consideraba aliado de Inglaterra. Entonces los Braganza se vienen a Brasil. Y la esposa del rey de Portugal es Carlota Joaquina, que es la hermana de Fernando VII. Es decir, es de la familia de los Borbones, del rey de España. Entonces, es como que hay un sector liderado por Belgrano que quiere seducir a Carlota Joaquina en el sentido de decirle, bueno, te empoderamos acá en el Río de la Plata como la reina, como una monarquía, dado que sos la hermana de Fernando VII, pero para constituir una monarquía parlamentaria.
¿Y sabés cuál era el color que significaba el emblema de la familia Borbón? ¿Cuál era? El celeste y blanco. Ajá. Algunos atribuyen que por eso Belgrano le dio esos colores a nuestra bandera. Pero bueno, el triunvirato en ese momento no se lo aceptó, sí la escarapela, pero no la bandera, y le dijo que la guardara y que siguiera combatiendo con el estandarte de la bandera española, ¿no? Por eso esa bandera no prospera y, Claro. y bueno, posteriormente va a ser reconocida como la bandera argentina. Eso como un detalle de color. Bueno, Belgrano sigue su expedición al norte y allí tiene éxitos y fracasos, ¿no? Es decir, la batalla de Salta y Tucumán, 2 victorias, que eso logra detener, porque el grave problema, como te lo dije con Güemes el otro día, el grave problema que tenía el incipiente gobierno, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, era el avance de las tropas españolas desde donde ellos eran más fuertes, que Claro. era Perú y Bolivia, y el Alto Perú. Entonces, por esa razón es que esas 2 batallas, Tucumán y Salta, fueron como una manera de ponerles un límite. Claro que después vino una derrota, 2 derrotas, que fue Vilcapugio de Ayohuma, y por eso ya Buenos Aires lo reemplaza a Belgrano por San Martín en 1814, en la famosa entrega, ¿no es cierto?, que hay del poder en la posta de Yatasto. Pero hay un hecho ahí, que es el éxodo jujeño. Y vos sabés que yo estaba leyendo sobre el éxodo jujeño, porque tenemos toda una visión romántica del éxodo jujeño, ¿no es cierto?, de que Belgrano instó a toda la población de Jujuy decirles, bueno, retirémonos, cosa que cuando los españoles vengan, que era una táctica de guerra, Claro. esa, ¿no es cierto?, encuentren tierra arrasada. Nos llevamos todo lo que podemos, todo lo que camina, ¿no es cierto?, la familia, el ganado, es decir, todo, y lo demás se quema y se incendia para que el enemigo no tenga víveres, no tenga nada con lo cual reconstituirse, ¿no es cierto? Claro, esa es la visión romántica. Yo te pregunto, Damián, Sí. si a nosotros mañana nos propondrían un éxodo desde acá de Montemaíz, ¿no es cierto?, y nos dicen, dejen todo, abandonen todo, vayan con lo opuesto y nos tenemos que ir y nos tenemos que retirar. No todos diríamos que sí. No, obviamente. Porque todos diríamos, no, pero esta es mi casa, esto Seguro, es lo que he hecho durante pertenencia, mi claro. pertenencia. Y a la gente le pasaba lo mismo. Es decir, que en el bando, Belgrano tuvo que decir que quien no aceptaba o no acataba esto era considerado un traidor a la patria y iba a ser ejecutado. Con lo cual, Belgrano no lo hizo de una manera... No le dio a la gente la posibilidad de elegir, digamos. Porque te comento esto porque a veces nosotros, los profesores de historia, lo enseñamos a lo mejor de una manera un poco romántica, ¿no? Claro, claro. La guerra de la independencia la sufrieron los pueblos del interior. Tal vez el sector de Buenos Aires, que vivía cómodamente del comercio y del puerto y que manejaba los recursos más importantes del Estado, no vivía las desgracias que tenían que padecer. En el interior donde se desataban las batallas. Porque eran los que realmente sostenían a los ejércitos. Claro. Es decir, en el norte o en Mendoza, cuando San Martín empezó a planificar, ¿no es cierto?, su plan continental. Porque los recursos que venían de Buenos Aires eran escasos. Y muchas veces se los negaban a propósito porque temían que surgiera un caudillo del interior que les disputara el poder a ellos. No siempre fueron buenos y generosos, a pesar de ser los que tenían el ingreso más importante, porque ellos manejaban el comercio exterior. Y en ese momento... Claro, por medio de los puertos. Exactamente. Y así lo hicieron hasta el año 1880. Por eso siempre fueron la provincia más poderosa de la Argentina. Entonces, me parece que Belgrano, junto con Castelli, siendo ellos unos señoritos de la ciudad, cuando hicieron estas campañas hacia el norte y vieron esa entrega del pueblo del interior, ya sea con hombres, ¿no es cierto?, para luchar, ya sea con mujeres que se ponían a la par de los hombres, o ya sea con sus propiedades y con sus bienes, realmente ellos avisoraron que había otra realidad, que superaba la de Buenos Aires. Claro. Y por eso fueron tan generosos, en el caso de Güemes, en el caso de Belgrano y en el caso de Castelli, con los gauchos.
con los indios. Ellos se procuraron, y vas a encontrar en muchos escritos de ellos, que procuraron mejorarle la vida a aquellas personas que durante la colonia eran los explotados. Porque vos imaginate que una colonia no se crea para desarrollarla en sí misma, se crea para que sus recursos favorezcan a la metrópoli. Es decir, que todas las riquezas se extraían de acá y se llevaban a España. Y lo que llegaban eran las migajas y que la aprovechaban las élites acomodadas, que la mayoría eran de origen español. Por eso los criollos después hacen la revolución, porque ellos se sienten ya diferentes. Ellos dicen, bueno, ahora queremos tomar el mando nosotros, que somos los hijos de la tierra. Claro. Somos hijos de españoles, pero nacidos acá. Entonces, vos encontrás en Belgrano esta idea de mejorar la situación de los indios, de mejorar la situación del gaucho, de mejorar la situación de las mujeres. Y esto lo conecto mucho con sus amoríos, porque Belgrano tiene... Belgrano obviamente fue a España, él siendo joven, y obviamente conoció mujeres, se enamoró y tuvo una vida de un hombre soltero, que habrá sido muy valorado y muy apreciado por las mujeres en su momento, ¿no es cierto? Eso lo llevó a contraer una enfermedad en Europa, que era la sífilis, la enfermedad que en ese momento bueno, sí, era hacía muy común estragos, en esa época, hacía, sí. claro. Y bueno, y cuando viene acá a América y trabaja en Buenos Aires, trabaja en el consulado, él conoce a la hermana de Encarnación Ezcurra, la que va a ser la mujer de Juan Manuel de Rosas, a Josefa Ezcurra. Pero sus padres la obligan a casarse con otro hombre. Es decir, no permiten esa relación, la casan con otro hombre. Ese hombre después la termina abandonando, a Josefa Ezcurra, y ella queda como una mujer emancipada, porque ya no era la niña soltera que casaban los padres, ella era la mujer separada. Entonces ya tomó su decisión. Un día tomó una diligencia que la llevaba a Tucumán y fue a vivir su amor con Belgrano. Y de ahí nació un hijo, ¿no? Que es el hijo que crió Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, Pedro, Rosas y Belgrano. Es decir, él no crió a su hijo, sino que su hermana, en condición de mujer que era separada, soltera, no sé, un estatus jurídico raro. Y muy complejo para esa época también. Complejo para esa época. No crió su hijo, sino que lo dio en adopción a su propia hermana, y Juan Manuel, a los 25 años, le dijo a Pedro, tu papá era Manuel Belgrano. Y después de la relación con Josefa, él se distancia, él se va a Europa, cuando le entrega el ejército del norte a San Martín en 1814, él después se va a una misión diplomática a Europa, se separan, y cuando vuelve, él participa en el Congreso de Tucumán, y ahí es donde él defiende la idea de la monarquía parlamentaria, ya no con una Carlota Joaquina, sino con un inca, con un sucesor de la clase noble de los incas, ¿no? Porque, ¿qué veía Belgrano? Veía Belgrano en la institucionalidad monárquica una cierta estabilidad jurídica, política, claro, que no la podían tener. Él como San Martín le temían mucho a las guerras civiles, a la guerra de caudillos. Claro, que eso era algo común en ese tiempo. Y que terminó pasando. Entonces ellos veían en un monarca no el que gobernara, sino el que iba a dar la idea de jefe de Estado. Y después un Congreso, un Parlamento, que era el que realmente iba a ser el gestor del gobierno. Un primer ministro, ¿no es cierto?, que iba a ser el gestor, como era Inglaterra o países europeos que habían optado por ese tipo de organización. Entonces ahí en Tucumán él conoce a Dolores Helguera, y ahí nace una hija, que es Manuela Mónica. Esa es la otra hija de Belgrano, la cual él tampoco reconoce, le da el apellido en vida, pero en su lecho de muerte, él obviamente ya no tenía fortuna. No, sabemos que Belgrano incluso hasta le habían dado un premio de 40.000 pesos y él lo donó para hacer escuelas, así que Belgrano no tenía fortuna, pero lo poco que tenía le dijo a sus hermanos que pagara sus cuentas, y lo que quedaba que se lo dejara a Manuela, ¿no? A la hija. A su hija.
a la hija. Y de hecho, Manuela después fue también criada en Buenos Aires por la hermana por Juana, la hermana de Manuel, que él le dio educación, instrucción y todo lo demás. Y bueno, en ese sentido, fíjate, yo lo conecto con esta idea que Belgrano siempre tuvo de darle derechos a la mujer. De los 2 hijos que tuvo, vio que uno estaba adoptado por Juan Manuel de Rosas, un estanciero rico, y a la otra la vio mujer, como las mujeres que él había tenido, que las habían obligado a casar con otro, porque a Dolores también la retiraron de la relación con Belgrano y la casaron con otro, y después, bueno, frustrado ese matrimonio, ella volvió con Belgrano y tuvo esa hija. Con lo cual él le dio a la mujer esa importancia de la emancipación, y decía, a las mujeres hay que instruirlas, porque las mujeres son las que después educan los hijos. Claro. ¿Y cómo los van a educar? Y los tienen que educar en valores de emancipación, no en valores de sumisión, ¿no? Entonces, me parece que ese costado sensible que Manuel Belgrano demostró con los más desposeídos, con los sectores más débiles de esa sociedad en la cual él le tocó vivir, muy patriarcal, ¿no es cierto? Y muy, podríamos decir, muy jerárquica, ¿no? Porque, es decir, primero, la jerarquía venía porque si eras español. Segundo, si eras un hijo de español. Y tercero, si tenías algún tipo de interés económico vinculado con la corona, que podía ser tener tierra o dedicarte al comercio, y entonces eso te iba a garantizar poder hacer estudiar a tus hijos. Vos fíjate que Domingo Faustino Sarmiento fue un autodidacta porque él trató de entrar a un colegio secundario, como hubiera sido el San Carlos, que estudió Belgrano, y le rechazaron todas las becas, porque él no tenía recursos económicos, no le quedó otra más que ser un autodidacta. Claro. Entonces, bueno, esa era la sociedad en la cual vivió Belgrano, y en la que, vos fíjate que nuevamente estamos hablando de un señor que vivió 50 años, pero si te pones a ver, todo lo que hablamos de Belgrano es de entre 1810 y 1820. Claro, o sea, una vida muy acelerada, muy ajetreada, ¿no? Exacto. Y cuando muere en un momento de anarquía. Porque después de la primera junta, la Junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato y directorio provisional a partir de 1815, en 1820, en Buenos Aires, el 20 de junio había 3 gobernadores. Es decir, eran 3 o ninguno. Claro. Digamos, se atribuían el mismo cargo 3 personas diferentes, ¿entendés? Es decir, estábamos sumidos nuevamente en una anarquía en la cual cada región o cada provincia encumbraba un caudillo que era su gobernador, ¿no es cierto? Hacía su propia ley y no teníamos un gobierno a nivel nacional. Hasta 1853, que se consagra Urquiza como presidente por poco tiempo, porque después va a ser presidente de la Confederación y no de la provincia de Buenos Aires. Recién con Mitre en 1862 vamos a tener un gobierno nacional. Claro, una persona que representaba a todo el país. Exacto, que digamos, con los poderes que era instituidos. reconocido, claro, reconocido con los realmente. con los poderes instituidos de la Constitución, Claro. ¿no es cierto? Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Pero bueno, para cerrar, ¿qué decir de este hombre? Creo que muchas personas a los ojos de hoy podrían decir, bueno, no, a lo mejor no fue el padre dedicado, ¿no es cierto? O el hombre que a lo mejor, no sé, formalizó una relación estable con sus mujeres y demás. Pero estas personas pensaban pura y exclusivamente, como te dije el otro día, en un país que ellos ni siquiera iban a ver. Claro, ellos estaban concentrados pura y exclusivamente en ese país, en eso que querían construir. Lo demás lo tenían, pero ya en un segundo plano, y la prioridad era otra, ¿no? Y bueno, a ver, también tenemos que entender que cuando hablamos de próceres, no estamos hablando de hoy, de lo que vemos en las películas de superhéroes, no, eran personas como nosotros, con valores, y en tiempos donde la tecnología no existía lo que existe hoy. Era todo a caballo, había que viajar
a otros países, en otros continentes, y era en barco, no existían los aviones, no existía nada, no existía la comunicación. Si querían asesorarse de algo que pasaba en una provincia, había que mandar un mensajero a caballo. Bueno, entonces era todo realmente muy complejo, y hay que entender que también las decisiones que se tomaban en ese momento para tratar de justamente como fue, vos lo decías, el éxodo jujeño, en donde tal vez Manuel Belgrano dijo, bueno, o nos vamos todos, y quien decida quedarse obviamente es un traidor a la patria, porque había decisiones que había que tomar. Exacto. No había comunicaciones tan fácil de agarrar un teléfono, llamar y ponerse de acuerdo con algo, no había transporte, no había nada, ¿no? Entonces era muy compleja la vida en esa época. ¿No? Y a eso sumale la salud de estas personas quebrantadas. Porque También. estas personas, mientras estaban desarrollando estas campañas militares, en cuestiones, en una situación absolutamente desventajosa, ¿no es cierto? Tenían una salud, es el caso de San Martín o el caso de Belgrano, realmente que para el momento ellos tenían un médico personal, pero la medicina, la ciencia y el conocimiento de estos médicos no estaba a la altura para resolver los problemas, las afecciones físicas que estas personas tenían. Con lo cual ellos morían, bueno, San Martín vivió más, ¿no? Pero yo creo que a San Martín lo salvó el exilio también, claro. Porque en cierto modo él dijo, bueno, hasta acá llegué y esta parte de mi vida la voy a compartir con mi hija, con mi familia, y voy a hacer una vida tranquila, alejada de todas las convulsiones políticas, ¿no? Porque si se hubiera quedado acá en la Argentina, seguramente, esto es totalmente contrafáctico lo que digo, pero estábamos envueltos en guerras civiles, sí. ¿no? Así que él pudo vivir más, pero todos los otros murieron jóvenes. Es decir, Castelli, de cáncer de lengua, bueno, Güemes, como te conté, era hemofílico y murió desangrado. Por un disparo, claro. Por un disparo en 10 días, agonizó 10 días. Bueno, el caso de Belgrano, vivió hasta los 50 años, pero con múltiples enfermedades. Entonces, estas personas hacían estas proezas en medio de sus problemas personales, claro, físicos, de salud, y bueno, y hasta con sus propios contemporáneos que le hacían la vida imposible. Porque también en ese momento había conflictos internas políticas, ¿no es cierto? Y así nació Argentina, ¿no? Claro, y así seguimos, claro, porque claro. En eso no ha cambiado en absoluto. Exacto. Y lo que sí ha cambiado un poco, Marcela, es, digo, vos decías de que Belgrano no tuvo casi nada para dejarle a su hija de herencia, porque terminó gastando. Lo mismo pasó con San Martín, que gastó todo su recurso económico en campañas de guerra, en ayudar gente, y terminaron en la pobreza absoluta, en el olvido, en su momento, ¿no? En su propio momento de la historia, en el olvido, solos, abandonados, y pensando en ese momento tal vez todo lo que hicimos fue en vano, porque había guerras por todas partes. Claro. Entonces, digo, realmente tenemos que tomar conciencia de lo que es la historia. Por eso me gusta y te agradezco que vengas, porque lo contás de una manera muy didáctica, y que realmente nos atrapa y nos lleva a conocer un poco más la historia del por qué, en este caso, mañana 20 de junio es el Día de la Bandera, pero más allá de ser el Día de la Bandera, el contexto de cómo surge Belgrano, qué es lo que pasó con Belgrano, claro, hasta llegar a tener la bandera patria que hoy tenemos. Porque vos lo decías en algún momento de este relato, el hecho de que él eligió los colores basados en esa historia de una familia, y después terminó siendo la escarapela, hasta que después se llega, pero los relatos son varios, ¿no? De por qué se llega a tener la bandera, los colores que hay. Claro, sí. Por eso te digo que uno tiene que tratar de quedarse con aquellos principios, con aquellos valores que esta gente detentó hasta el último minuto de su vida, ¿no? Porque ellos también fueron producto de una época. Entonces, a lo mejor hoy nosotros somos una república y podemos decir, mira, Belgrano pretendía imponer una monarquía. Claro, porque en ese momento la monarquía parlamentaria gozaba de un prestigio. Claro. Digamos. Y de hecho,
En el caso de Brasil, ellos constituyeron una monarquía, porque el hijo del rey, que volvió a Portugal, ¿no es cierto?, Pedro quedó como monarca de Brasil y después declararon la independencia, con lo cual ellos tuvieron mucha más, en ese sentido Belgrano fue un visionario, porque Brasil tuvo mucho más estabilidad institucional que la Argentina. Claro. Durante el siglo XIX nosotros nos devastamos en guerras civiles y ellos no tuvieron guerras civiles. Tuvieron otros problemas, pero tuvieron estabilidad institucional, producto de seguir la monarquía. Claro. Entonces no era una idea errónea para la época. Claro, para ese momento, exactamente. Es decir, esta gente, que no te quede duda, quería lo mejor para esta sociedad, que todavía no se llamaba Argentina, pero que ellos ya visualizaban un proyecto de nación. Y que seguramente, si les hubieran hecho caso y hubieran tenido una vida más larga, probablemente nosotros no hubiéramos demorado casi 70 años para reorganizar el país. Lo que sí está comprobado que ha cambiado mucho, digo, en los próceres que dejaron su fortuna, todo para formar ese país, para luchar, para realizarlo, y hoy los políticos que tenemos en la actualidad se pelean para estar en el poder, pero para llevarse absolutamente todo y no dejar nada, ¿no? Qué grandes diferencias que tenemos. Por eso vuelvo al tema de los principios. Digamos, esta gente estaba guiada por principios y aparte era gente formada. Era gente formada. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Hoy la República, todos somos iguales ante la ley y cualquier persona puede ser elegible, ¿no es cierto? Tal cual. Pero convengamos, en España, Belgrano no solamente estudió leyes, sino que también estudió administración pública. Digamos, es decir, no cualquier persona puede ejercer la función pública. Para ejercer la función pública hay que prepararse, hay que formarse, no es una cuestión de voluntarismo. Entonces, muchas veces vemos que tenemos problemas de gestión, problemas de administración, problemas a nivel de todo tipo, y decimos, bueno, pero es que las personas ¿estarán preparadas para ocupar ese lugar o no estarán preparadas? Independientemente del color político, de la ideología y de lo que fuera. Entonces, esta gente se formaba. Esta gente estaba preparada y además tenían principios de entrega, de honestidad, de pensar en el bien común, ¿entendés? Eso es lo que nos han dejado, por eso fueron grandes, ¿no? Claro, por eso hoy son próceres, ¿no? Claro, exactamente. Tal cual. Marcela, muchísimas gracias. Bueno, que muy tengas amable. buen fin de semana. Gracias, igualmente. Marcela Pisolato, profesora de Historia, charlando acerca de lo que mañana será el Día de la Bandera, pero en definitiva contando la historia completa, resumida, ¿no? De lo que fue Manuel Belgrano, y para interiorizarnos un poco más en estas cosas que muchas veces en las escuelas, cuando éramos chicos, nos contaban las cosas de una manera que hoy la vemos y decir, ¿por qué nos contaban esto? Si la cosa era por acá, pero bueno, y esto es bueno aprenderlo, saberlo y también valorarlo, lo que pasaron esas personas para que hoy estemos o tengamos el país que tenemos, más allá de las dificultades que podamos atravesar. 11 de la mañana con 12 minutos en todo el país, seguimos en sintonía. Información. Llevándote noticias todo el día. Web www.sintonía